Yo diría que la mayor parte de las parejas vienen ante una crisis que pone en jaque a la pareja directamente, ¿no? O sea, yo tengo que aprender a traducir cuando el otro me está mostrando que me quiere, que igual no es exactamente de la manera en la que necesito. Y yo tengo que aprender también a pedir y a que la otra persona hable mi idioma, ¿no? Para que a mí me llegue, ¿no? Ese lenguaje. ¿Es normal que el deseo cambie a lo largo del tiempo en la relación? Me siento culpable de rechazar y entonces no rechazo y me esfuerzo y eso genera un círculo vicioso en el cual tengo una relación sexual que no disfruto y la próxima vez la deseo menos. Que quizás esto sería un poco otro mito, ¿no? Con esta parte de la sexualidad en pareja. Creo que es como una cosa muy básica, pero que lo puede cambiar todo en una relación y afectar a muchos niveles a cómo está la pareja. La mayoría de las parejas no se rompe por una gran traición. Normalmente son pequeñas cosas que nunca se hablaron y que se desgastan en el día a día. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que realmente pasa en las parejas y lo que casi nadie explica bien. Para aterrizar un poquito, vamos a centrarnos en lo que pasa en consulta realmente, qué es la terapia de pareja, dinámicas que desgastan en el día a día y deseo sexual, cuerpo y desconexión en la pareja. También hablaremos de algunas preguntas que nos hicieron por redes sociales y hoy tenemos como invitada a Sofía, que es nuestra terapeuta de pareja, sexóloga y que también está formada en MDR. Bienvenida, Sofía. Estamos muy contentas de que estés aquí con nosotras hoy. Y el objetivo central del podcast de hoy va a ser acercar un poco la terapia de pareja a la gente, ¿no? Porque sentimos que hay como mucho desconocimiento. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que suele traer la gente a terapia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí y poder compartir un poco de lo que veo yo en consulta, ¿no? Que al final pues lo compartimos en las reuniones de equipo, pero creo que es importante también como hacerlo llegar a las personas, ¿no? Que igual no lo conocen tanto. Entonces, pues bueno, lo que suelo encontrar cuando una pareja entra por primera vez a consulta son muchos nervios, lo primero, y precisamente pues por todo ese a lo mejor desconocimiento, esos mitos que hablaremos, ¿no? Sobre ellos hoy. Pero creo que hay como muchos nervios, ¿no? De exponer una parte tan íntima al final como es la relación de pareja, ¿no? Claro, es que se abren a ti, ¿no? Al final algo que quedas normalmente en casa entre los dos es como que confían en ti para abrir todo eso, ¿no? Sí, y yo es lo primero que digo, ¿no? Para romper un poco el hielo y hablar del elefante en la habitación, ¿no? Es como, bueno, reconocer la dificultad y también la valentía que es, ¿no? El dar ese paso de abrir la intimidad a una persona desconocida, ¿no? A la que no conoces de nada. Sí, qué complicado es dar ese paso. Y en relación a eso, ¿en qué punto sientes que suelen llegar? ¿Suelen llegar como muy tarde o con algo de margen? Pues yo diría que la mayor parte de las parejas vienen ante una crisis que pone en jaque a la pareja directamente, ¿no? O sea, nos estamos planteando seriamente la ruptura y antes de tomar una decisión irrevocable, pues vamos a intentar gastar el último cartucho, que es pues tratar de arreglarlo en terapia de pareja. O sea que sí que suelen llegar en un momento de crisis, lo cual no significa que no haya margen de intervención para nada, ¿no? Pero sí que es verdad que es como la última opción, ¿no? Siempre se intentan, que también creo que está bien y es sano, ¿no? Que haya intentos de solución previos y también entiendo que es algo natural, pero suele ser así cuando llegan. Qué pena, ¿no? En ese sentido, que para eso también es un poco este episodio, que podamos hablar de poder pedir ayuda quizás antes, porque preparando el episodio nos comentabas esto, que muchas veces llegan en esa crisis casi final. Sí, totalmente. Y además yo estoy convencida de que las intervenciones serían más breves
si se empezasen antes. Claro. No habría tantos aspectos que reparar, tantas tiranteces, ¿no? Un poco las sensaciones de que ya se llega como con una madeja enredada, ¿no? Y hay que ir como sacando los hilos. Y sería más fácil cuanto antes, ¿no? Se haya empezado a enredar ese ovillo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Decías que suelen venir con muchas cosas acumuladas, ¿no? Reproches acumulados o una comunicación ya muy rota, sensación de distancia. En ese sentido, ¿qué conflictos sientes que se repiten más? Pues creo que el tema de la comunicación que mencionabas es como un denominador común de todas las terapias. O sea, creo que independientemente de cuál sea como el conflicto nuclear, ¿no? O de fondo, también el hecho de que hayan llegado a terapia de parejas y sin haberlo podido solucionar con sus propias herramientas previamente, creo que tiene que ver con problemas de comunicación en la mayoría de los casos, ¿no? Es como que en la mayoría de los casos hay que trabajar un conflicto y además la comunicación sobre ese conflicto, ¿no? Entonces diría que la comunicación es como sí o sí, casi, ¿no? Una cosa que vamos a trabajar seguro. Y luego, pues debajo de eso, ¿no? Me encuentro, pues, muchas veces conflictos que tienen que ver con el reparto de responsabilidades, de las tareas domésticas, del cuidado de hijos e hijas, ¿no? Cuando ya son padres. También, bueno, pues el tema de celos e infidelidad también se repite mucho. También haciendo referencia a la comunicación, ¿no? Pues los diferentes estilos, ¿no? Pues partes de la pareja más evitativas a lo mejor, ¿no? Que quizás hablan sin profundizar tanto en lo emocional, ¿no? Pues, y la otra persona se siente poco comprendida en ese aspecto, ¿no? Pues esto también creo que se repite muchísimo. Y luego pues toda la parte de desconexión emocional, ¿no? De quizás se ha apagado el deseo. Esto también lo encuentro bastante a menudo. Que un poco con todo esto que dices, también es interesante hasta qué punto se puede trabajar en pareja o a veces, que no sé cómo lo ves tú desde ese lado en la terapia, que puedas pensar o sentir que necesitan un poco ese trabajo individual, ¿no? Porque hay muchos temas de los que has hablado que quizás hay heridas y hay temas mucho más profundos que no sé hasta qué punto se puede trabajar los dos en sesión. Sí, esa es buena pregunta porque realmente, ¿no? Muchas personas vienen a terapia de pareja porque el conflicto, digamos, que ha estallado en la relación, pero cuando hacemos la evaluación, que es tan importante, ¿no? Y entender el caso bien, yo siempre lo aviso al principio, ¿no? Que aunque entren en pareja, yo tengo que evaluar bien si realmente el formato de terapia de pareja es el más adecuado para el problema que están teniendo, o quizás la solución pasa más por una terapia individual, ¿no? De cada uno o de los dos, ¿no? Muchas veces. Que muchas veces también se combinan, ¿no? De hecho, aquí, en ese sentido, sí, al estar en el centro, pues muchas veces trabajamos de esta manera, ¿no? Alguien está viendo a uno de los miembros o a los dos, ¿no? En individual, y después también tienen ese espacio en pareja que es muy potente precisamente para ver esas dinámicas que se generan entre ellos, cómo lo solucionan, la comunicación, ¿no? Sí, exacto. Es muy habitual que parta primero de un proceso individual, ¿no? En el cual de repente se ve que hay que trabajar algo de la dinámica de los dos, ¿no? De la pareja. Y que solo con el trabajo de uno, pues a lo mejor no es suficiente, ¿no? Si la otra parte no está implicada en el proceso. Y también es muy habitual, pues lo contrario, ¿no? Que de un proceso de pareja se acabe derivando en procesos individuales, ¿no? Y por supuesto es el escenario ideal, ¿no? Al final que se puedan trabajar también en los dos niveles. Que hablando de dinámicas, si aterrizamos como el foco, ¿no? A la terapia como tal, ¿cuál dirías que son dinámicas que a lo mejor, aunque parezcan pequeñitas, inofensivas, son dinámicas que tú ves que son muy dañinas en las relaciones de pareja? Pues muchas tienen que ver de nuevo con la comunicación, ¿no? Con comunicar de menos, comunicar de más, no saber comunicar de forma efectiva, ¿no? El mensaje.
Yo utilizo muchas veces en terapia la metáfora del iceberg, ¿no? De los conflictos son una especie de iceberg donde lo que estalla es la punta, ¿no? Y lo que se ve es una punta y debajo de esa punta hay un montón de cosas por debajo, ¿no? Que tienen que ver con emociones, con necesidades, ¿no? Y creo que una dinámica muy dañina es quedarse como en la superficie de esos conflictos, ¿no? Centrarse en el detalle y entrar en una especie de dinámica de trincheras, ¿no? En la que yo siento que tengo que defender mi punto de vista, ¿no? Porque no va a ser tenido en cuenta, ¿no? Mientras que, digamos que a niveles más profundos, ¿no? Si yo soy capaz de escuchar realmente lo que siente el otro, ¿no? Y lo que necesita, no me voy a sentir tan atacado, ¿no? Como en ese detalle más concreto, ¿no? En el que se produce muchas veces el conflicto. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con no poder llegar a profundizar, con llevarlo, ¿no? Como con reaccionar a lo que la otra persona siente, ¿no? A lo que mi pareja me está pidiendo, desde cómo me hace sentir a mí sin ver, ¿no? Como sin poner una distancia, ¿no? Que me permita entender y empatizar, ¿no? Y escuchar realmente eso para resolverlo en pareja, ¿no? Que es como un poco el objetivo que intentamos conseguir en terapia. Y luego, pues bueno, creo que lo más evidente es pues eso, ¿no? Como un exceso, ¿no? ¿no? Como una comunicación pues más hostil, ¿no? Más tensa, más a la defensiva. Pero uno que es menos evidente también a lo mejor es el no pedir, ¿no? O sea, el dar por hecho que me van a leer la mente o que es la otra persona porque llevamos mucho tiempo sabe lo que yo necesito. Y no lo pido y entonces como no se satisface esa necesidad, pues me enfado, ¿no? Y empieza como a enquistarse ahí muchísimo en ese círculo vicioso, ¿no? Digamos. Qué importante esto que decías de la comunicación eficaz, ¿no? Porque muchas veces las parejas hablan, o al revés, ¿no? Como todos estos estilos que mencionabas, pero al final no llegan, ¿no? O es difícil llegar como a algo efectivo, ¿no? Y creo que ahí entra también una parte importantísima, ¿no? Que es el poder ser vulnerable, ¿no? Hablar desde lo más vulnerable de cada uno, ¿no? En ese sentido, ¿por qué sientes que cuesta tanto hablar desde ahí? Sí, justo, ¿no? Es como eso del iceberg, al final la vulnerabilidad es como lo profundo de todo eso. Y creo que cuesta porque realmente no nos damos cuenta, ¿no? Incluso estando en pareja, ¿no? Es como que damos por hecho que por estar en pareja yo no me voy a poner a la defensiva o a proteger de mi pareja. Pero la realidad es que sí que pasa, ¿no? Sí que pasa que cuanto más, ¿no? Y esto también pues podríamos profundizar, ¿no? En cómo tiene que ver con todo lo que yo he aprendido, ¿no? de mis vínculos y a nivel de apego, de cómo yo he aprendido a percibir la seguridad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, pero en el fondo, ¿no? Muchas personas no se sienten seguras de exponer su vulnerabilidad y de exponer su intimidad más profunda y saber que no va a ser dañada, ¿no? Que va a ser cuidada. Claro, este ejemplo que has puesto de las trincheras me parece súper bueno, un poco no entrar en esa lucha de egos, ¿no? Como ver al otro como enemigo y no tanto como ese compañero con el que quieres estar, no contra el que quieres luchar. Justo, sí. Es que al final ese es un objetivo principal, ¿no? El hacer ese cambio de chip, ¿no? De ver al otro como, ¿no? Sentirlo seguro, ¿no? Y para eso a veces hay que cambiar cosas a nivel individual, ¿no? De lo que hemos aprendido, pero también cosas de la dinámica de poder transmitir seguridad a la persona, ¿no? De cuando me expone su vulnerabilidad, recogerla, ¿no? Y no invalidarla y no menospreciarla también. Sí, porque se habla mucho de la soledad dentro de una relación, ¿no? Que es paradójico porque hay un vínculo muy profundo, muy íntimo, pero donde también puede haber mucha soledad si no nos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, creo que esto que decías de ser vulnerable y poder mirar al otro desde ahí y encontrar esa seguridad, realmente creo que también es un poco el reto, ¿no? Es como claro, lo totalmente complicado. Sí, porque al final, pues eso, en esa dinámica de trincheras yo pongo un muro a la otra persona en el que no me dañan, pero tampoco conecto, entonces me siento solo, ¿no? Y entender que puedo bajar ese muro, ¿no? Y que voy a encontrar ahí pues consuelo
a veces complicado, ¿no? Para muchas personas según su historia. Y en estas dinámicas y también a nivel individual, ¿cuáles dirías quizás que son como mitos que ves que a lo mejor ni siquiera ellos se dan cuenta de que lo traen, ¿no? Como creencia preestablecida? ¿Cuáles son un poco los mitos o esos pequeños errores que vas viendo que traen de casa, como si dijéramos? Pues, bueno, uno yo creo que lo mencionaba antes, ¿no? Que es el de pensar que me van a leer la mente, ¿no? Clásico. Sí. Ese es un clásico totalmente, ¿no? De, pues eso, pensar que la pareja ya me conoce, ¿no? Y tiene que saber lo que yo necesito, ¿no? Cuando al final es responsabilidad de cada uno también el hacerse cargo de lo que siente y necesita y hacérselo transmitir y que le llegue a la otra persona, ¿no? Para que sepa lo que es. Que es que esto, de hecho, lo vemos un montón en terapia individual, quizás ya ni siquiera en pareja, ¿no? Un poco esa idea de que el otro me tiene que saber cuidar o el otro tiene que saber lo que necesito. Entonces, como lo has explicado, me parece súper buena explicación de esto. Sí, claro, se ve mucho a nivel individual y también se puede trabajar muchísimo, ¿no? A nivel individual, pero es verdad que cuando están los dos, pues al final tienes las dos caras ¿no? Las dos piezas del puzzle, las dos caras de la moneda y es más fácil también como que sus intentos de pedir sean efectivos, ¿no? Y luego sea más probable que se repitan, ¿no? Y que se refuercen cuando cuentas con el otro. Total, que incluso en pareja muchas veces te lo dicen verbalmente, ¿no? Como, por ejemplo, si me quisiera, sabría que esto me hace ilusión, o sabría, ¿no? O si me conociese, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte donde sí podemos esperar ciertas cosas del otro en pareja, pero donde efectivamente va a seguir siendo una persona que se ha estructurado, formado de una forma tan diferente que va a cubrir sus necesidades, pues eso, ¿no? De una forma muy diferente. De la forma que sabe, sí. Y eso también es muy curioso. Cómo, bueno, pues al final, cómo se produce el enamoramiento al principio, muchas veces tiene que ver con ver a una persona distinta a mí. Eso es lo que genera admiración y lo que genera que yo me enamore de alguien, ¿no? Muchas veces. Entonces, al principio, esas diferencias unen, ¿no? y consolidan la pareja, pero a lo largo del tiempo también están debajo de los conflictos, ¿no? Cuando ya desaparece el enamoramiento y entonces esa diferencia la siento como, ¿no? Como un problema en lugar de como una fuente de unión, ¿no? Entonces ahí pues con lo que estábamos hablando ahora pues muchas veces también es como hacer la traducción de los lenguajes del amor, ¿no? Por ejemplo, que es algo que yo trabajo mucho en terapia de pareja, es entender que como somos diferentes, venimos de lugares distintos y hemos aprendido los lenguajes del amor, ¿no? Nuestras lenguas maternas pueden ser distintas, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a traducir cuando el otro me está mostrando que me quiere, que igual no es exactamente de la manera en la que necesito. Y yo tengo que aprender también a pedir y a que la otra persona hable mi idioma, ¿no? Para que a mí me llegue, ¿no? Ese lenguaje. Cuéntanos un poco de eso, que creo que es muy interesante. ¿Podrías especificar un poco cómo suelen ser esos lenguajes, cómo pueden chocar entre sí? Sí, bueno, los lenguajes del amor viene de hace tiempo, ¿no? Es como una teoría que estudia pues esas principales formas de hablar, ¿no? En lenguaje de amor, de decir te quiero, ¿no? En una pareja y en otros tipos de vínculos en realidad, ¿no? Y los 5 lenguajes serían los detalles, ¿no? Que es un poco también lo que todos tenemos como la idea de romanticismo, pequeños y grandes detalles. Las palabras de afirmación, ¿no? El decir qué orgulloso, orgullosa estoy de ti, el te quiero, el qué guapa estás, ¿no? Qué bien te veo. También el contacto físico, las caricias, los besos, los abrazos. Después los actos de servicio, ¿no? Que es todo eso que hago yo generosamente. Hablamos pues es un poco de cuando ya estamos en trincheras, eso se pierde totalmente, ¿no? Porque yo no hago algo genuina y generosamente por mi pareja porque siento que tengo que defender lo mío, ¿no? Entonces ese lenguaje, por ejemplo, en procesos de que hay ya mucho deterioro de la pareja, pues ese se pierde también un montón. Y el último, que también es muy importante y es el que menos en cuenta creo que tenemos, es el tiempo de calidad, ¿no? Y con tiempo de calidad es no solamente hacer un plan, ¿no? Sino
hacer lo que sea, pero estando presente, ¿no? Dedicándole mi atención plena y mi presencia total, ¿no? A la otra persona. Claro, ¿y qué pasa aquí si te encuentras en la terapia de pareja que uno comunica desde, por ejemplo, actos de amor y el otro desde ese momento de presencia y de calidad? Y uno siente que el otro no le da, pero el otro siente que le está dando mucho, ¿no? ¿Cómo se gestiona un poco esto en la terapia? Claro, pues primero ya solo, ¿no? el exponerlo y el verlo así ya es como, vale, ¿no? Que no es que esta persona no me esté haciendo llegar, ¿no? Su amor, sino que me lo está haciendo llegar a su manera, ¿no? Y luego de ahí pues partimos a hacer ese aprendizaje, ¿no? De hablar también en el idioma del otro, ¿no? Pues que al final es como ampliar un poco el repertorio. Creo que también la pareja es como un espacio súper privilegiado para aprender cosas que yo no he aprendido, ¿no? de otra persona, ¿no? Ampliar mi visión del mundo, ampliar mi repertorio, pues eso, ¿no? de lenguajes, ¿no? En este sentido. Y yo siempre intento que lo vean de esa forma, ¿no? Como una oportunidad de expansión, de crecimiento personal, ¿no? A través de la diferencia del otro, ¿no? Y que no sea un problema, ¿no? O algo que me va a quitar a mí mi forma de hacer las cosas o mi forma de entender el mundo, sino que me la va a ampliar si yo consigo hacer ese proceso. Claro, y aquí que muchas veces en individual lo que traen es un poco esa sensación de tener que trabajar constantemente, como tener que esforzarme constantemente en la pareja, que tú lo estás poniendo desde un punto de vista muy bonito, como desde ese ampliar, ¿no? Como información o conocer cosas nuevas, pero es verdad que muchas veces la gente lo vive como un esfuerzo, lo cual creo que también es algo, no sé cómo lo ves tú o cómo lo explicarías tú, pero que creo que es algo que también hay que aceptar, de que la pareja es una persona con la que tengo que trabajar constantemente y sí, quizás me tengo que esforzar, que no sé hasta qué punto a día de hoy se vive la pareja como algo que o es fácil o no lo quiero o no me quiere. No sé ¿qué opinas tú sobre esto? Es un temazo ese y creo que sí, que hay como mucho esa sensación y que de hecho es muchas veces con lo que viene, ¿no? Con la inquietud de, vale, nos estamos embarcando en este proceso que, bueno, supone una inversión de tiempo, una inversión económica y una inversión de esfuerzo, ¿no? Al final. Y vienen con la inquietud de, bueno, ¿esto va a ser rentable o no, ¿no? Hacer este esfuerzo, ¿va a merecer la pena? ¿Va a servir? Y creo que sí, que parte un poco de eso, ¿no? De esa idea de que tiene que ser fácil, que creo que en parte también es cierto, ¿no? Que hay una parte de que, ¿no? Que la pareja también me tiene que ayudar a que mi vida sea más fácil, pero que también hay que verlo, pues eso, como una planta que hay que regar y que hay que cuidar y que no hay que dar por hecho. Total. En ningún caso. Totalmente. Sí. Vale. ¿Qué dirías que es lo que tú trabajas realmente en terapia de pareja? Pues, bueno, depende mucho de cada caso, pero sí que es verdad que se podría simplificar, ¿no? en grandes temas, ¿no? Algunos de los que hemos hablado, como la comunicación, como la conexión emocional, como recuperar, ¿no? Esos lenguajes del amor, disminuir los conflictos, ¿no? O ayudar a que los conflictos se resuelvan de una forma, ¿no? que una en vez de separar. Porque en eso sientes que suelen venir con muchos miedos. Yo veo que en terapia individual muchas veces cuando se habla de la posibilidad de abrirse a terapia de pareja, hay un miedo que es como el que uno de los dos se siente responsabilizado, culpabilizado, ¿no? Como de todo, ¿no? Y que tiene miedo de que sea un espacio como de ver quién tiene la razón un poco, ¿no? Que al final, de hecho, muchas veces es verdad que hay parejas que van, me imagino, ¿no? Con esa intención, como, a ver, dinos tú quién tiene razón en esto, dinos tú, ¿no? Sí, totalmente, sí. De hecho, me ha venido a la mente una pareja que inconscientemente tenía el lapsus de cuando venían a terapia de pareja, en lugar de decir vamos a la psicóloga, vamos a la terapia, decían vamos a la abogada. El lapsus, ¿no? Que es como dice mucho eso. Que dice mucho. Sí.
Y es verdad que muchas parejas vienen y me plantean directamente, oye, hemos tenido este conflicto, dinos quién tiene razón. Y bueno, yo siempre encuadro desde el principio y después durante el proceso todas las veces que haga falta, que yo no soy jueza ni tan siquiera mediadora. Tampoco soy mediadora, ¿no? O sea, porque por supuesto que no me voy a decantar por una de las dos partes, pero tampoco voy a intentar mediar, sino que soy más como un espejo, ¿no? Y por supuesto les intento dar las herramientas, pero al final una cosa muy buena que tiene la terapia de pareja es que están los dos delante, ¿no? Y que, bueno, pues en terapia individual te puede venir la persona a contarte el conflicto, pero muchas veces el conflicto en terapia de pareja ocurre en la propia sesión, ¿no? Y ahí podemos parar y yo puedo reflejar lo que está ocurriendo y que ellos se paren a reflexionar sobre qué están sintiendo, qué está pasando, qué efecto está teniendo las palabras que están utilizando, el lenguaje no verbal que están utilizando, ¿no? Y en ese mismo momento tratar de cambiarlo y probar a hacer otra cosa diferente, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que es importante tranquilizar también a las personas que entiendan que vamos a construir aquí un espacio seguro, ¿no? Para las dos partes y que esa es la idea y no un juicio. Que esto que dices me parece muy interesante porque hasta ahora hemos hablado mucho, bueno, el enfoque en las personas que vienen a la terapia, pero aquí también para ti debe ser complicado, que muchas veces puede ser que te pongan un poco entre medias, ¿no? Como estamos diciendo, que quieran tirar, que quieran tenerte a ti como en su lado, que esto debe ser complicado para ti de manejar, de no caer en esas dinámicas. Me parece muy complejo. Sí, es muy complejo y es, yo creo que el principal desafío para las terapeutas que hacemos terapia de pareja, el intentar mantener ese equilibrio, ¿no? Esa equidistancia en el vínculo, ¿no? Porque al final, pues eso, sabemos que el vínculo terapéutico es como lo principal casi o de los elementos más importantes para que una terapia funcione, ¿no? Es un elemento crucial. Entonces, claro, ahí tratar de mantener esa equidistancia pues es el principal reto que tenemos, pero a la vez también, digamos que cuando se producen, ¿no? Esos intentos de alianzas, ¿no? Por parte de una u otra parte de la pareja, ¿no? Esa triangulación que llamamos, ¿no? Que es como yo me alío con esta parte del triángulo, ¿no? Pues que es un poco inevitable a veces que pase, es intentar utilizarlo, ¿no? Como parte del problema, ¿no? Y devolvérselo de nuevo, o sea, es que es de nuevo hacer de espejo, ¿no? Oye, estoy notando ¿no? Esto, intentar equilibrarlo e intentar balancearlo tú, pues es un reto, pero también es información terapéutica al final. Vale. Y la terapia como tal, aterrizándola un poquito, dirías que, bueno, es solo hablar, que evidentemente no es hablar, ¿no? Ahí hay un trabajo muy grande. O también pones como así un poco deberes, ¿no? Para que hagan, que esta palabra es horrorosa, ¿no? Sí. Pero bueno, como un poco el proponer dinámicas, que también siento que es parte un poco de lo que a veces da miedo, ¿no? Hacer cambios vienen para eso, pero a la vez da mucho miedo a que cambien cosas, a no saber manejarlo, a que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que lo que decía ahora es que es muy... ¿no? Es como un privilegio de la terapia de pareja que las cosas que ocurren en sesión se puedan trabajar en la sesión porque están los dos y está la dinámica funcionando, digamos. Entonces el trabajo en sesión es muy importante, ¿no? Y puede ser muy chulo en ese sentido, pero también yo siempre digo que no se puede quedar ahí, ¿no? Que la idea es que se vayan casi siempre con alguna pauta, vamos a decir, tarea, ¿no? O algo que no necesariamente es, ¿no? Poner algo que implique muchísimo esfuerzo, ¿no? A lo mejor es simplemente fijarse, ¿no? en algo en concreto, intentar hacer un pequeño cambio, ¿no? Una aproximación y ver qué pasa. A lo mejor la pauta es simplemente intenta fijarte en qué cosas positivas está haciendo, ¿no? Tu pareja por ti esta semana, porque muchas veces vienen con un sesgo negativo importante en el cual yo estoy con la lupa mirando siempre lo que no, lo que falta, lo que no está bien, ¿no? de la otra persona en lugar de eso, ¿no? Y luego pues sí que hay algún ejercicio, ¿no? Como más concreto para trabajar determinadas cosas,
Pero bueno, sí que la idea es que cada vez más, sobre todo, puedan hacer las cosas fuera de sesión y luego pues poder observarlas, ¿no? Juntos y si hay algo que sea complicado, ¿no? Pues ver por qué, ¿no? Pues un poco como en terapia individual, pero en pareja diría que sí, que es especialmente importante que se trabaje fuera. Claro, sobre todo entiendo también que luego no haya esa dependencia a la terapia de pareja, es decir, que ellos vayan fluyendo y viendo cómo esas mejoras la pueden ir haciendo ellos, ¿no? Fuera. Claro. ¿Y hay algún momento en el que tú sientes que no vale la pena forzar esa terapia de pareja, como algo que pueda pasar en la terapia o que tú veas que sientas que quizás es mejor que no siga esa terapia? Sí. Pues yo creo que lo que hablábamos de que la evaluación es muy importante al principio, sobre todo, para determinar si la terapia de pareja es lo mejor para esas dos personas o no, ¿no? Al final. Entonces ahí, pues, bueno, además de eso hay como casos en los que está contraindicado incluso, ¿no? La terapia de pareja. Casos en los que hay algún tipo de maltrato por una de las dos partes, casos en los que hay infidelidad y una de las personas no es consciente, ¿no? Hay una tercera persona. Ahí también está contraindicado, ¿no? Porque al final hay algo que no se va a poder resolver con la terapia de pareja. O si una de las dos personas realmente no quiere estar en la relación, que a veces también pasa, ¿no? Entonces ahí... Claro, en eso te iba a decir que no sé si te encuentras mucho que uno de los dos miembros de la pareja sea el que quiera ir a terapia, el que tire, y el otro vaya un poquito como obligado o, ¿no? O que casi no esté presente. ¿Cómo manejas eso? Porque creo que también es muy importante encuadrarlo bien, ¿no? Justo. Sí, esto pasa mucho. Lo de que sea una de las dos personas la que tira del carro para venir a terapia de pareja pasa muchísimo. Y yo la verdad que por mi experiencia la mayor parte de las veces también tiene que ver con que la persona que no quiere venir o viene un poco arrastrada viene también con esos mitos o falsas creencias de lo que va a ser la terapia y en cuanto viene ya esa actitud cambia. O sea, eso es lo que yo me he encontrado más. Pero sí que es verdad que también a lo mejor en algún caso también he visto pues, que realmente la persona no quería estar ahí o no estaba implicada, ¿no? Y entonces ahí sí que hay que encuadrar, ¿no? O devolver desde el principio o si se ve esto más adelante, ¿no? De que, pues, por ejemplo, una de las dos personas está trabajando mucho, ¿no? Con una pauta o con un ejercicio y el otro pues no está implicado, ¿no? Pues ahí devolverles que eso no va a funcionar así, ¿no? Que tienen que estar los dos implicados y si no, pues plantear efectivamente terapias individuales o otro formato, porque ahí no va a funcionar. Queríamos aprovechar también hoy que no solo eres terapeuta de pareja, sino que también eres sexóloga, para poder también introducir un poco este tema sobre el deseo sexual, la relación con el cuerpo, esa desconexión en pareja, porque también una de las preguntas que nos hicieron en redes, ¿no? Que les decíamos que podían preguntarte a ti algo, era un poco esa pregunta de ¿es normal que el deseo cambie a lo largo del tiempo en la relación? Me encanta esta pregunta y además el tema del deseo para mí es como el más... es mi favorito, ¿no? Porque me parece que tiene un montón de matices y que toca un montón de palos, ¿no? De las relaciones de pareja, de la sexualidad. Y justo esa pregunta que hacían es clave muchas veces en temas de terapia sexual y de pareja, porque pensamos que no, que el deseo no debería mantenerse, ¿no? Y que cuando hay un cambio en ese sentido, pues que es un problema, ¿no? Y lo abordamos así. Cuando realmente no solo es lo más normal del mundo, sino que es casi evolutivo, ¿no? y adaptativo incluso, ¿no? Que no tengamos el mismo nivel de deseo cuando estamos en la adolescencia que cuando somos más adultos, ¿no? Entonces, y también dentro de la pareja, en la fase de enamoramiento, pues el deseo va a ser mucho mayor que después, ¿no? Y también ahí pues lanzo un poco la reflexión de, imaginaos,
vivir permanentemente en estado de enamoramiento toda la vida a lo largo de una pareja. O sea, es que sería disfuncional. ¿No? Porque al final es como que te ocupa la otra persona, ¿no? Todo el cerebro y no puedes funcionar igual para otras cosas, ¿no? Entonces es natural que eso pase. Pero ahí la clave, ¿no? de todo esto es que hay dos tipos de deseo, ¿no? Uno es el deseo espontáneo, que tiene que ver como más con estas cuestiones, ¿no? Y tiene una base más hormonal, más orgánica, ¿no? que tiene sentido que eso vaya decayendo a medida que pasa el tiempo, de madurez de una persona individual y de madurez de la relación, las dos cosas, ¿no? Pero luego hay otro deseo que es el que podemos cultivar, ¿no? Y aquí entramos de nuevo, ¿no? Pues con el tema del esfuerzo que requiere estar en una relación y cuidarla. Claro. Y esto cuesta mucho entender, que si yo quiero que mi vida sexual en pareja se mantenga a lo largo del tiempo sana, ¿no? y sea una fuente de placer, voy a tener que hacer un esfuerzo, porque ese deseo espontáneo va a bajar, ¿no? Y si yo quiero compensarlo de alguna forma, va a ser a través de eso, ¿no? De cuidarlo, de estimularlo, de buscarlo. De buscarlo activamente, ¿no? Claro. No viene dado. Que quizás esto sería un poco otro mito, ¿no? Con Sí. esta parte de la Sí. sexualidad en pareja. Totalmente, sí. Y es de las primeras, digamos, cosas de psicoeducación, ¿no? A trabajar tanto en terapia sexual como de pareja, ¿no? Como entender que esto pues no va a volver solo. Claro. ¿Y te encuentras mucho que haya uno de los miembros que tenga más deseo que otro y eso les genere mucho conflicto? Sí. ¿Esto te lo encuentras mucho? ¿Y cómo Sí. lo sueles manejar? Sí, esto aparece muchísimo. Y a veces aparece, ¿no? Como terapia individual de la persona que siente menos deseo, acude, y a veces aparece en terapia de pareja y vienen los dos. Y al final mi experiencia es que tanto si vienen individualmente como vienen en pareja, acabo trabajando con los dos. Porque esta demanda siempre aparece en pareja. O sea, una persona que no está en una relación de pareja no te va a venir con una demanda de tengo deseo bajo. Porque al final el problema no es el bajo deseo siempre, es el desajuste, ¿no? Con la otra persona. Claro. O incluso lo que hay debajo, ¿no? Muchas veces. Antes también preparando el episodio hablábamos de que realmente en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Digamos que podemos ver muchísimas más cosas de la persona que están debajo, ¿no? Parece que es como algo muy concreto de esa intimidad de ese momento, pero realmente tiene tanto que ver con cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo nos protegemos, ¿no? Entonces veíamos que realmente puedes ver mucho de una persona en el ámbito sexual también. Totalmente, ¿no? Sí, como una capa muy profunda, ¿no? Realmente. Y bueno, y además eso, ¿no? Al final tiene mucho que ver con la relación con el otro, el deseo, o sea, también con uno mismo, por supuesto, y hay factores de aprendizaje de la historia de la persona, incluso de personalidad, incluso físicos, ¿no? El nivel de testosterona tiene que ver directamente también con la cantidad de deseo, ¿no? Pero eso es una parte pequeña, ¿no? Al final tiene que ver con la capacidad de abandonarme a las sensaciones, de entregarme, de autoafirmarme también, de pedir, ¿no? Al final muchas personas que pierden el deseo tiene que ver con que sus relaciones no han sido satisfactorias porque no han luchado por su placer, digamos, ¿no? Entonces eso tiene mucho de eso, pero luego además el desajuste es normal, o sea, yo creo que, vamos, no me atrevo a afirmarlo, pero creo que es muy, muy difícil que en una relación a largo plazo no haya en algún momento de la relación un desajuste, o sea, que las dos personas estén perfectamente alineadas me parece casi imposible, ¿no? Que eso no pase en algún momento, ¿no? Y más porque, bueno, cada uno, o sea, el deseo se afecta mucho por cuestiones como el estrés, los conflictos de pareja, los ciclos hormonales también, ¿no? En muchos casos, personas que son más cíclicas y personas que son más lineales, entonces va a haber desajustes y ahí el problema viene cuando se generan dinámicas, ¿no? En las que yo no sé tampoco interpretar el no, o el rechazo, o que la otra persona no me acompañe, ¿no? En eso. No tengo autonomía para yo gestionar mi propia sexualidad y mi propio deseo.
me siento culpable de rechazar y entonces no rechazo y me esfuerzo y eso genera un círculo vicioso en el cual tengo una relación sexual que no disfruto y la próxima vez la deseo menos, ¿no? Todo ese entramado que es complejísimo de desentrañar, pues al final es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Y al final, pues sí, toca muchas veces con cosas muy profundas, ¿no? Puede llegar a tocar con heridas también, ¿no? La de rechazo, la de no tengo derecho, ¿no? a decir que no. Y ahí, pues bueno, se pueden trabajar muchas cosas. Es como un poco ir deshaciendo esa bola, ¿no? Tú vas ahí ayudando a sacar esos hilos que hacen que se haya quedado todo tan enredado, porque es que todo lo que cuentas es muy complejo. Sí, sí, totalmente. Y al final, pues ahí también muchas veces desenredar esa bola, ¿no? Cuando ya se ha hecho muy grande, desde dentro es muy difícil, ¿no? Entonces al final como el ir a terapia de pareja es que una persona que lo ve desde fuera pueda como ayudar a todo eso porque desde dentro hay muchas cosas que no se ven o que es muy difícil verlas, ¿no? Que con esto que decías un poco de que también a veces los conflictos afectan, como tiene sentido, en esta parte de la sexualidad en pareja. Y una de las preguntas que también nos hacían en Instagram es un poco que a esta persona le gustaría que habláramos como esa carga de la maternidad en la mujer, cómo afecta esa diferencia de carga mental en la pareja. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo traen? Sí, pues en muchos procesos, ¿no? de terapia de pareja que yo acompaño está el tema de la crianza, de la maternidad-paternidad. Y al final como que muchas veces es cierto que se reparten, ¿no? digamos, las tareas, pero la carga mental ¿no? pues la asumen más una de las dos partes. Normalmente ellas, ¿no? están como más digamos, atentas, ¿no? de todas estas cuestiones, están en estado de alerta constante, ¿no? No están relajadas. Entonces, desde ahí, ¿cómo voy a darle espacio al deseo, al placer, ¿no? Si siento que tengo que estar pendiente de todo y que no me puedo relajar. Es como algo casi contrapuesto, ¿no? Entonces, esto se ve mucho también en estos procesos, pues que ahí también es un momento de crisis, ¿no? De pareja, de reto, ¿no? De desajustes, de deseo y la carga mental afecta mucho al deseo, ¿no? Es como que al final el cuerpo entra en modo ahorro de energía y tiene que tirar de lo que no es en ese momento lo más urgente, ¿no? que es pues el disfrute y el placer, ¿no? Entonces pues ahí también, bueno, una forma de... Porque a lo mejor la pareja lo que trae es que uno de los dos pues siente rechazo, ¿no? en la parte del deseo y la otra persona siente como desequilibrio, ¿no? en el reparto de esa carga mental, ¿no? de esas responsabilidades. Y al final es como de nuevo reenfocar a objetivos comunes de la pareja, ¿no? O sea, para que los dos podáis disfrutar más y recuperar la conexión tiene que estar esto repartido, ¿no? Y es algo que os beneficia a los dos, ¿no? O sea, al final si hay un desequilibrio en el aspecto que sea, va a ser un problema para la pareja, no solo para la persona que se siente ¿no? como que está asumiendo más carga. Claro. Yo creo que ahí la palabra sería como ese desgaste, ¿no? Ese cansancio de verse en la misma dinámica una y otra vez, en esa carga mal repartida, en esa mala comunicación, ¿no? Vale. Y cambiando un poquito de tema, otra de las preguntas que nos hacían era ¿y cómo o qué pasa, ¿no? Cómo se trabaja en una dinámica en la que ha habido una traición, ¿no? Cómo, si esto lo sueles ver mucho y cómo se maneja esto en la terapia de pareja. Pues sí, también es uno de los grandes temas de las parejas, yo creo, en general, y de las que vienen a terapia y piden ayuda externa, ¿no? para resolverlo, porque es muy difícil de resolver, ¿no? La herida de traición en pareja es de las difíciles, ¿no? Y bueno, esa herida de traición puede ser, ¿no? O sea, creo que todos pensamos en celos o en infidelidades, ¿no? Cuando hablamos de traición, pero no solo, o sea, también
puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que las infidelidades a veces son como que cruzan una línea roja, ¿no? Para muchas personas, ¿no? O que sienten que rompen la confianza de una forma en la que es muy difícil luego repararla, ¿no? Y sin embargo, en terapia de pareja, pues intentamos ver cuál es la forma de reparar, ¿no? Que al final, ostras, una herida, ¿no? O que sentir que nos traicionan siempre es doloroso, pero es mucho más doloroso si yo siento que no se puede curar, ¿no? Esa herida. ¿Tú crees o que no es se posible? puede reparar. Pues no siempre, quizás, pero en muchas ocasiones yo he comprobado que sí que se puede y que muchas veces tiene que ver con, pues eso, con el aprender a validar el dolor de la otra persona, ¿no? Porque también, igual que con el deseo, ¿no? Se genera como esa dinámica súper compleja. Cuando yo he traicionado a mi pareja, ¿no? Muchas veces me cuesta como sostener el dolor que le he provocado, ¿no? Y muchas veces pues tiende o a la negación, a la invalidación, a no exageres, o a lo contrario, a la culpa y a la sobrecompensación, que en ninguno de los dos casos estamos consiguiendo reparar realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pasa mucho por aprender a escuchar lo que le ha generado a la otra persona, ¿no? La herida que yo le haya podido producir y hacerme cargo sin, ¿no? Dejando a un lado lo que a mí me provoca todo eso, que es la parte más difícil. Y yo creo que haciendo eso, a no ser que choque con valores nucleares de la otra persona, pero en esos casos yo creo que ni siquiera llegan a venir a terapia de pareja. Pero cuando vienen es porque hay una parte que sí que quiere perdonar. Entonces, yo creo que sí que se puede. O sea, que dirías que esto que dices es muy clave para que se pueda solucionar, que sería un poco ese escuchar y aceptar que hay que pasar por eso, como si dijéramos, ¿no? Que a veces se quiere evitar ese conflicto para poder arreglarlo rápido, pero digamos que ese tiempo y ese poco a poco es imprescindible. Sí, totalmente. Vale. En eso entra un poco también el tema de los celos, ¿no? Celos, sí. Autoestima, ¿esto te lo encuentras mucho también? Sí, también, sí. Bueno, por un lado también manejar cuando ha habido una infidelidad, que a lo mejor no siempre es el tipo de infidelidad manifiesta, explícita, ¿no? Sino que una infidelidad puede ser emocional, ¿no? Me he fijado en alguien o he hablado con alguien, y eso también se puede vivir como infidelidad muchas veces. Y ahí pues también como que entender que eso va a generar inseguridad y celos en la otra persona y que es parte de mi responsabilidad, ¿no? Si yo, de la persona que ha cometido, ¿no? Pues esa traición, el entender que eso va a pasar, ¿no? Y validarlo, ¿no? De nuevo. Pero también muchas veces los celos aparecen sin que haya ningún tipo de infidelidad, ¿no? Y ahí pues ya entramos también más en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, el apego, ¿no? Las heridas que uno trae, ¿no? Y cómo, pues de alguna manera, traemos al presente nuestro pasado, también al presente de relación cuando no está ocurriendo nada, pero mi cuerpo, mi sistema nervioso me está siguiendo, me está transmitiendo que tengo que estar alerta de un peligro cuando no lo hay, ¿no? Ese es otro tema también muy importante. Es que al final siento que todo lo que estás diciendo es muy importante. Creo que podríamos estar aquí horas hablando, recogiendo como esas dudas que muchas veces la gente nos pregunta, pero hemos pensado como un poco en 3 preguntas para hacer un poco ese cierre, que es un poco como para ver qué le puedes transmitir a esa gente que está escuchando, ¿no? Que una sería ¿qué le dirías a una pareja que está dudando si empezar terapia o no? Pues yo les diría que no tengan miedo, lo primero de venir, ¿no? Que si hay una parte de ellos como pareja, ¿no? que han pensado en que esto les puede venir bien, probablemente sea porque lo necesitan, ¿no? Realmente. Y que esas dudas que tienen o esos miedos, cuando vengan o cuando vayan a terapia de pareja, ¿no? En general, se van a deshacer probablemente, ¿no? Cuando estén aquí. Entonces yo les diría que, ¿no? Pues salvo en los casos que hemos mencionado que a lo mejor no
¿no? Que decíamos que está contraindicado, en el resto de casos siempre va a ser algo positivo, ¿no? Incluso si el proceso de terapia no se resuelve con que la pareja siga, ¿no? Incluso si es para acompañar un proceso de ruptura, va a ser más amable, ¿no? O incluso si no notan ningún avance a nivel de pareja, el hecho de venir con tu pareja aquí te da mucha información también personal de trabajo que hacer, ¿no? De autoconocimiento, que para mí, en cualquier caso, tiene sentido y merece la pena. Sí, qué buen punto ese. Yo rescataría exactamente el mismo, ¿no? El que siempre te vas a llevar algo positivo, vas a salir con un crecimiento. Y esto que decías de que, por desgracia, no siempre la resolución es positiva, ¿no? Que sería la pareja continúa juntos, pero sí que en cualquier caso se ha podido hacer de una forma amable y llevándote muchísima comprensión, ¿no? Exacto, sí, yo también rescataría eso. Qué guay. ¿Hay algo que te gustaría que todas las parejas supieran? Como algo que digas, esto es algo fundamental, ¿no? Para cualquiera que esté en una relación. Pues intentar, ¿no? Pues lo que hablábamos, no dar por hecho la relación y al otro, ¿no? Sino tratar de ser más conscientes, ¿no? Y de tratar de cuidarlo. Y el no ver al otro como un enemigo, ¿no? El intentar orientarse al trabajo en equipo, ¿no? En una pareja. Creo que es como una cosa muy básica, pero que lo puede cambiar todo en una relación y afectar a muchos niveles a cómo está la pareja. Que muchas veces al final con todo esto que estamos diciendo es que venir a terapia de pareja no tiene por qué significar que esté yendo algo mal, sino que la persona te importa y esa relación te importa y por eso haces este esfuerzo, ¿no? Sí, totalmente, eso es. Y ahí también, pues bueno, animar eso a entender la terapia de pareja como una forma de cuidar la pareja y no solamente pues eso, como ese último cartucho que también está bien que se venga en ese momento, ¿no? Pero también como una apuesta, ¿no? Por mejorar, ¿no? Por aprender cosas nuevas, por relacionarme mejor con mi pareja, ¿no? Y por demostrar eso que para mí es importante y le dedico ese esfuerzo, ¿no? Al final, lo que hablábamos. Vale. Pues muchísimas gracias, Sofi, por todo lo que nos traes hoy, por todo lo que nos cuentas. Creo realmente que es una información muy útil, ¿no? El poder acercar a la gente a lo que es realmente la terapia de pareja, que por desgracia sigue siendo algo bastante desconocido, bastante tabú. Sí. Es algo que siempre se ve como muy de las películas, ¿no? Igual que en la terapia individual ya no hay esa idea, en la terapia de pareja, ¿no? Es como muy de película, ¿no? De vamos a terapia de pareja, ¿no? Entonces es realmente muy útil y muy interesante escucharte. Y sobre todo, como dices, que todavía se vive desde el miedo de si vamos, lo vamos a dejar. Entonces creo que todo lo que has aportado ayuda a eliminar un poco esa idea que está muy lejos, ¿no? La realidad de eso. Totalmente. Así que muchísimas gracias. Un placer estar aquí, la verdad, y compartir todo esto. Creo que podríamos haber seguido, ¿no? Mi sensación es hablando de muchas cosas, pero creo que hemos tocado como cuestiones súper importantes y que espero que sirvan y que animen también, ¿no? a venir a hacer terapia de pareja. Y si te interesan estos temas de psicología cotidiana, síguenos para poder seguir escuchando episodios y recuerda que siempre es un buen momento para un café y para ir a terapia.